sí, sí, es que no se aparece en la pantalla. Sí, por Ok, favor. ¿ya apareció? Vamos, Sí, es un ejercicio de nomenclatura, pero de orgánica, muy sencillo. Lo único que tienes que hacer es, te fijas y todos esos son puros enlaces simples. ¿Los demás alcanzan a ver eso? Entonces, fíjate, lo primero que tienes que hacer siempre es identificar la cadena más larga. En este caso son puros alcanos ramificados o arborescentes. Lo sabemos porque salen algunas ramas de la cadena principal. En este caso, siempre busca sobre la estructura del medio si es la más larga. En este caso te vas a dar cuenta que efectivamente es la más larga, porque si lo cuentas de otra manera no vas a encontrarlo. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Miren, ya me cayó la boca esto. Este de aquí, si te diste cuenta, busqué siempre la cadena más larga. ¿Ya viste, Gaba? Primero, sí, vas a buscar sobre la cadena del medio, 1, 2, 3, 4, 5. Luego buscas si llegando por la cadena y yendo a alguna de las ramificaciones encuentras una cadena más larga. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Efectivamente encontré una cadena más larga. Entonces, una vez que encuentras esa cadena más larga, dices, ¿cómo llego al radical? En este caso, este radical que nosotros tenemos aquí, ¿cómo llego a ese radical lo más rápido que se pueda? ¿Por la derecha o por la izquierda? Si yo, por ejemplo, empiezo desde este lado, 1, 2, 3, 4 pasos. Si empiezo por abajo, 1, 2, 3 pasos. Llego más rápido por abajo, entonces número 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Hasta aquí, ¿te acuerdas de eso? sí, Y luego de ahí, entonces lo que tendrías que hacer es, este de aquí, CH3, como nada más tiene un carbono, es un metil. Entonces yo lo único que tengo que decir es, en la coordenada número 3 tengo un metil. El tamaño de mi cadena principal es 6, entonces ocupo el prefijo ex. Todos los enlaces de la cadena principal son simples, entonces mi terminación es ano. ¿Cuál es la manera en la que tengo que nombrar en orgánica? Siempre radicales. Luego, si ya terminaste los radicales, cadena, y así ya terminaste la cadena, siempre tienes que nombrar el enlace. Vamos al siguiente. Busca sobre la cadena del medio si encontraste la cadena principal. 1, 2, 3, 4, 5. Si ocupas alguna de ramificación, cambia algo. Si ocupo la de arriba, 1, 2, 3, 4, 5. Si ocupo la de abajo, 1, 2, 3, 4, 5. Es exactamente lo mismo. Entonces, en este caso, esta es la cadena principal y las que están afuera, estos de aquí, se comportan como metiles. ¿De qué lado llego más rápido a un radical? A ambos lados llego rápido a un radical, pero la diferencia es que de izquierda a derecha alcanzas a 2 luego, luego. Por lo tanto, lo que vamos a hacer es numerar la cadena desde la izquierda para alcanzar rápido a esos radicales. Nombras primero los radicales. Como todos son iguales, los puedes agrupar. 2,2,4 son 3 radicales, entonces pongo el prefijo tri. Los radicales todos se llaman metiles y luego entonces la cadena principal es de 5. 5 es igual a pent y luego el enlace es simple entre todos ellos, pentano. ¿Sí, Gaba? sí, Oli. ¿Sí? ¿Segura? Sí, sí, ya me acordé ya. Ahora Ok, sí, ya. perfecto. Los demás, ¿alguna pregunta que tengan que me la puedan enviar al chat o me sigo con mis clases normales para no perder demasiado tiempo, muchachos? ¿Nadie? ¿Dices que esto va a ser todos los viernes? Todos los viernes voy a estar resolviendo todos los ejercicios que tengan acerca de todas las guías. ¿Sale? Si no tienen ahorita alguna duda, yo les sugiero, por ejemplo, que yo tengo la guía de Conamate en PDF. Entonces, ¿les parece que vayamos, por ejemplo, a la primera página de donde recapitulan los primeros temas y ver si alguno de esos nos cuesta trabajo o ir contestando cada una para no perder esta sesión que sería como de ejercicios sobre la primera parte de los exámenes de admisión? ¿Les parece? Sí, Oli. Sí, Ok. Sí, Oli. porque Sí, pronto Oli. llega.
Y ya para la siguiente, para el próximo viernes, ustedes lo que hacen es buscarlo. De todas maneras, todos los temas que se tienen que ver en aplicaciones de la química, todos son de exámenes de admisión. Entonces, en algún momento salen, o sea, eso no me preocupa. Sinceramente, el temario es lo que menos me preocupa en este semestre. Lo que más me preocupa es que ustedes vayan y salgan preparados para los exámenes de admisión, que es lo que realmente les ocupa a ustedes en este momento. Entonces, si quieren, hasta les paso esta guía que yo tengo aquí. Y tengo esta y la de matemáticas simplificadas para que ustedes tengan ahí ese chance, ¿sale? Bien, vamos hacia la parte de química. Déjenla encuentro. Ya no me acuerdo que tiene ratito que no la consulto. Aquí está. Vamos a ir hacia la parte, las guías de CONAMAT. Siempre al final del temario de la primera unidad que contemplan viene un tipo de examen. Entonces vienen preguntas que se han hecho en otros años en los exámenes de admisión. Entonces déjenla buscar. Aquí está, aquí aparece. ¿La alcanzan a ver ahí, muchachos? Sí. Entonces tenemos la primera pregunta. Les voy a dar en cada caso 2 minutos para que ustedes la contesten y yo les voy a ayudar siempre a contestarla, ¿sale? Entonces tienen 2 minutos para contestar esta pregunta, por favor, del examen y para que podamos encontrar la respuesta juntos. ¿Les parece? No les doy más tiempo porque en un examen no tienen más tiempo, ¿sale? Entonces tengo que recordar, fíjense ustedes, fenómenos físicos son aquellos que no alteran la naturaleza íntima de la materia, es decir, no dejan de ser lo que son. Por ejemplo, si yo ahorita me entacucho y me pongo tacones y me maquillo un montonal y me hago trenzas y todo eso, no dejo de ser Oli. A lo mejor cambié la conformación, a lo mejor las partículas están acomodadas de una manera distinta, pero al final sigo siendo Oli. Si me ves de frente, soy Oli. Si me ves por atrás, soy Oli. Si me ves de lado, soy Oli. Si tú te preguntas todas las veces que estés ahí, si la sustancia, a pesar de ese cambio que ha sufrido, ya sea un desplazamiento o lo que sea, dejó de ser ella, entonces si dejó de ser ella y pasó a ser otra cosa totalmente diferente, se llama ahora que ha ocurrido un cambio químico. Si no dejó de ser ella, o sea, sí cambió, pero no dejó de ser ella, entonces eso es un cambio físico. ¿Me entienden lo que les acabo de decir? ¿Sí? Sí, Oli. Ok. Los estados de agregación siempre serán considerados cambios físicos. Trucos para encontrar cambios químicos, que diga algo combustión, como combustión, que diga algo como quemar, que más o menos es lo mismo, que diga algo de oxidación o de reducción, que diga algo de respiración, que diga algo de fermentación, que diga algo de corrosión. ¿Sale? Una de las características de los exámenes de admisión no es siempre que sepas todo, sino que sepas relacionarlo fácil. A veces una sola cosa que tú relaciones hace la diferencia en todo lo demás. Entonces, fíjense, cambio físico. El cambio físico, ¿están de acuerdo que no puede ser oxidación? Porque les acabo de decir que los trucos son, si dice químico, busca algo que diga oxidación. ¿Están de acuerdo conmigo que 1B podría ser la respuesta, sí o no? Cuando tú buscas 1B, en las respuestas, no sé si ustedes notan que hay la primera respuesta que aparece aquí, no tiene 1B. Entonces, en automático, yo lo que voy a hacer es descartar inmediatamente el primer inciso, porque ese ya no me sirve. Entonces, yo ya descarté una posible respuesta que sé que está mal. Fusión del mercurio y la plata para formar una amalgama. Fusión significa mezcla y mezcla siempre es un proceso físico. Si dijera reacción, sería un proceso químico. Entonces, en automático voy a decir que el proceso es 2. Físico 2.
Voy a buscar algo que entonces tenga B1 y A2, eso es lo que tengo. Si ustedes se fijan, por ejemplo, B1 y 2, este está mal porque yo quiero B1 y A2, entonces en automático me da chance de eliminar la segunda respuesta. ¿Ya vieron cómo ni siquiera he leído todo y ya eliminé dos de las respuestas posibles del examen? ¿Me van siguiendo? Sí. Luego dice, reducción. ¿La reducción qué es? ¿Físico o químico, muchachos? Químico. Químico. Entonces digo B que sea 3 también. En este caso, B1, B3, las dos cumplen, no me permite eliminar nada. La combustión de la madera, ¿qué es eso? Químico. Químico. Entonces tengo en químico 1, 3 y 4. ¿Qué respuesta es? La D. La D. ¿Tuve que leer alguna otra cosa adicional? No. De todas maneras, lo voy a corroborar si tengo tiempo. Entonces digo, calentar el agua es un cambio de estado de agregación porque se va a evaporar. La sublimación del hielo seco también es un cambio de estado de agregación. Efectivamente, eso es un cambio físico. Lo que me interesa para los exámenes de admisión no es solo que sepan, sino que generen destreza para contestarlos. Y esto que les estoy enseñando es bien valioso porque al final son técnicas para poder contestar en un examen rápido. En el examen de admisión de la UNAM, del Politécnico, de la UAM y del Ceneval, en general, vas a tener 3 minutos para contestar preguntas. Si lleva más de todos, quitan tiempo a otras preguntas. Yo te sugiero con técnicas. Obviamente las puedes conocer si tienes muy claro el conocimiento. Entonces, esperaría ese punto es que ustedes puedan descartar rápido respuestas y entonces con las que son más comunes, o las que serían más obvias o las que son más lógicas, como lo que acabamos de hacer. Hagan por favor una captura de pantalla ahí para que vayan teniendo este informe y entonces después sepan cómo contestar este tipo de preguntas. ¿Dudas hasta aquí, muchachos? No, ¿No? Ale. ¿Puedo No. avanzar? Ok. Entonces vamos a avanzar. ¿En cuál de las siguientes opciones hay solamente compuestos? Recuerden ustedes, un elemento lleva solo una letra mayúscula. Un compuesto tendría que llevar 2 letras mayúsculas. Analizamos. 2 o más, ¿sale? Obviamente están separados por comas. ¿Están de acuerdo conmigo que en el inciso A aparece, por ejemplo, aquí, C mayúscula o mayúscula? Ese es un compuesto, ¿sí o no? Sí, Oli. ¿Sí? En el siguiente dice C mayúscula o mayúscula, también eso es un compuesto. H mayúscula, C mayúscula o mayúscula, son puras mayúsculas, también ese es un compuesto. Según yo, entonces la respuesta es esa. ¿Sí o no? Voy a corroborar. En el B aparece primero una C solita. Esa C solita es un elemento. Luego aparece CL, también es un elemento. Luego C mayúscula, CL, ese de ahí es un compuesto. Entonces, por eso esa no fue la respuesta. En la C aparece nitrógeno, que es N mayúscula, ese es un elemento. N mayúscula y minúscula, eso es un elemento. N mayúscula, P minúscula, este es un elemento. ¿Sale? Es Neptuno. Neptunio. En el siguiente aparece primero un elemento, luego un compuesto y luego un compuesto. ¿Están de acuerdo conmigo que la primera es la respuesta? Sí, Oli. Si Sí. me hubieran preguntado, ¿en cuál de las siguientes opciones hay solamente elementos? ¿Cuál sería la respuesta? Que hubiera solo C. elementos. Correcto, la C. ¿Vamos bien? Captura de pantalla si necesitan. Relaciona correctamente las siguientes columnas. Mezclas homogéneas siempre son uniones físicas de sustancias puras. Una mezcla homogénea es aquella en donde tú no alcanzas a distinguir los componentes.
Y una mezcla heterogénea es aquella en donde tú alcanzas a distinguir los componentes. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? Ahora, Sí. vamos a determinar. En una amalgama que te podrían poner, por ejemplo, en el dentista, ¿tú alcanzas a distinguir que tenga, qué metales tiene esa amalgama? Si tiene plata, si tiene otra cosa, ¿lo alcanzas a distinguir? No. No, entonces es una mezcla homogénea o heterogénea. Homogénea. Homogénea. Específicamente las amalgamas también se conocen como aleaciones, que son mezclas homogéneas de metales. Entonces yo voy a decir si es homogénea es 1A. Descarto todas las respuestas que no relacionen al 1A. ¿Están de acuerdo conmigo que con esto me vuelo la B y con esto me vuelo la D? ¿Sí o no? Todavía no sé. Espérenme tantito. Con esto va y la B. Fíjense ustedes, porque es 1C, 1D. A mí me interesa que aparezca 1A. Entonces, con esta va. En la A aparece 1A. En la C aparece 1A. En la D aparece 1A. Todavía no las puedo descartar. Siguiente, arcilla y agua, que es lo mismo que decir arena y agua. ¿Es una mezcla homogénea o heterogénea? Homogénea. ¿Homogénea, arcilla y agua? Heterogénea. Ah, no. Heterogénea. Se nota Pensé que que se va era hasta el arcilla y fondo. después No, arcilla y agua, esto es heterogéneo. Entonces busco 2B. Que tenga entonces 1A, 2B. Y entonces, no sé si ustedes ya se dieron cuenta de la respuesta. ¿Me podrían dar? No, todavía no sale a la luz porque aparece 1A, 2B, 1A, 2B, 1A, 2B. Todavía no la puedo descartar. Todavía en las tres aparece la respuesta. Luego, detergente líquido, como el salvo con el que ustedes lavan sus cosas en el fregadero, sus trastes. ¿Se notan los componentes o no se notan? no se nota. No se No ve. se notan. Entonces, ¿están de acuerdo conmigo que esa es una mezcla que es homogénea? Entonces, Sí. voy a buscar Sí. quien tenga la respuesta 1A, 1C. Entonces, si tengo 1A, 1C, en automático tengo la respuesta. ¿En dónde aparece 1A, 1C? La A. En la A, ¿vale? Voy a considerarla, voy a ver la última. Agua y aceite, ¿están de acuerdo conmigo que también es heterogénea? Sí. ¿Sí? Entonces, en automático están de acuerdo también conmigo que la respuesta entonces es la A, ¿cierto? Sí. Sí. ¿Sí? Ok. ¿Dudas hasta aquí? Aquella sustancia formada por un solo componente es, ¿qué es? Es la sustancia más simple conocida en el planeta. Entonces, si está formada por una sola sustancia, entonces tú te buscas. Una molécula, no, una molécula es la unión de átomos. No me importa si son iguales o diferentes. Entonces, ya aquí podría tener varios componentes. Una sustancia pura está hecha de un solo tipo de sustancia. Un átomo es, tiene átomos, bueno, tiene elementos, ¿sale? Vamos a decir. Un átomo sí también es una sustancia pura y está hecho solamente de de un solo tipo de elementos. Y una mezcla es una unión de sustancias a nivel físico. ¿Cuál de ahí es la respuesta, muchachos? ¿Un átomo? Un átomo. ¿Un átomo, están seguros? Un solo componente. Una Un sustancia solo pura. componente. Una sustancia pura. ¿Sale? Un átomo es un tipo de sustancia pura. No está diciendo que solamente sea de un solo tipo de componente, no encasilla que solo sea un átomo, sino también puede ser un compuesto, muchachos.
¿Qué significa? Que tú cuando metes la mano en una sustancia pura y tienes una bolsa, cuando metes la mano, todas las veces que metas la mano, vas a encontrar que sacas exactamente lo mismo. No importa si es simple, no importa si es complejo. Lo que tienen ahí es siempre la definición de una sustancia pura. Un solo componente o un solo tipo de sustancia en automático se considera como una sustancia pura. ¿Vamos bien hasta aquí? ¿Sí o no? ¿O tienen dudas? Sí. ¿Sí? Ok, vamos entonces a la pregunta número 6. Y la pregunta número 6 nos dice entonces, bueno, en este caso todavía es la 5A. Sí. Ok, espérenme un segundito. Dice, tipo de mezcla donde no se observan sus componentes o fases. ¿Cuál es? La acabamos de analizar arriba. Homogénea. Homogénea. Nunca, 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 nunca hay mezclas puras. Las mezclas por definición son impuras, ¿sale? Y las mezclas sí pueden ser saturadas o insaturadas. ¿Qué significa que sea saturado? Que hay mucho soluto, por ejemplo. Entonces la respuesta es homogénea. Hagan captura de pantalla, voy a borrar. ¿Puedo borrar ya? Sí. ¿Sí? Ok. Sí. Vamos entonces a la pregunta número 6. Dice, ¿el núcleo del átomo está formado por qué? Electrones y protones, protones y neutrones, solo electrones o electrones y neutrones. ¿Por qué está formado el átomo? ¿Se acuerdan? Por protones y neutrones. Muy bien, por protones y neutrones. Si nosotros recordamos, entonces el núcleo del átomo va a tener protones, va a tener neutrones, y en las órbitas están los electrones. A las órbitas también se le conoce como corteza. Entonces, si te preguntan, ¿en dónde están los electrones? En las órbitas. ¿Qué hay dentro del núcleo? Protones y neutrones. ¿Vamos bien? Sí. ¿Sí? Dice abajo, si el número, entonces voy a poner aquí, la respuesta es la B. Si el número atómico de un elemento es 40, entonces voy a poner que el elemento se llame X. El número atómico siempre lo escribimos en la parte inferior izquierda. Es posible afirmar sin equivocación que tiene. ¿Qué significa el número atómico? El número atómico en automático me va a decir el número de protones. Si el átomo es neutro, es decir, que no haya carga, que es el caso porque nunca me dijeron que había una carga, también entonces me va a decir el número de electrones. Entonces, si me está diciendo que el número atómico es 40, entonces ya sea que me diga que hay 40 cargas positivas o 40 protones, o que también hay 40 electrones, o de los dos. Entonces, si el número atómico de un elemento es 40, ¿es posible afirmar sin equivocación que tiene 30 neutrones? No. 20 protones, no. 10 electrones, 10 protones, no. 40 electrones, sí, efectivamente, esta es la respuesta. ¿Están de acuerdo conmigo? Sí. Sí. Perfecto. Entonces, vamos a pasar a la siguiente pregunta, ¿sale? ¿Puedo borrar, muchachos? Sí. Sí. Está como muy lento el internet hoy. Más de lo normal. Dice, los isótopos son aquellos elementos que tienen el mismo número atómico. Voy a dejar un espacio acá arriba. Vamos a tener básicamente 3 tipos de átomos. Unos que les vamos a llamar átomos neutros, otros que les vamos a llamar iones y otros más que les llamamos isótopos. No sé si esto se acuerdan. Y si no se acuerdan, ahorita se las recuerdo. Neutros son que los protones son idénticos a los electrones. Eso significa que los átomos sean neutros. Iones significa que los protones son distintos a los electrones. Y los isótopos significa que la masa atómica y los neutrones son distintos a los originales. Entonces, si tú vas a buscar, por ejemplo, un isótopo, primero,
Si vas a encontrar un átomo neutro y solamente te dieron el elemento y te dieron, por ejemplo, el número atómico y la masa, si no te dicen carga, en automático eso es neutro. Si te dicen carga, en automático eso es un ion. Si te dicen una masa y la masa no coincide con la de la tabla periódica, eso en automático, eso es un isótopo. Entonces, nos dicen, los isótopos son aquellos elementos que tienen el mismo atómico, pero diferente que. ¿Qué les acabo de decir que tienen diferente? De las respuestas que aparecen ahí. ¿Qué tienen diferente? Protones, neutrones, electrones o los átomos. Átomos. ¿Seguros? Les acabo de dar las respuestas arriba. Nada más léanle arriba qué dice. A es masa y neutrones diferentes a los originales. ¿Qué ha cambiado? Repito neutro. otro. Ok. Los electrones. No, un átomo neutro son, fíjense otra vez, pónganme atención. Un átomo neutro son protones y electrones idénticos. Es decir, si tú tienes 10 protones, en automático sabes que ese elemento tiene 10 electrones. Ese es un átomo neutro, como el que acabamos de ver arriba. Si tú tienes un ion, quiere decir que si tenías 10 protones, ahora probablemente tengas, por ejemplo, 8 electrones. Hay un desbalance. Y los isótopos son, por ejemplo, nosotros sabemos que el hidrógeno tiene una masa atómica original en la tabla periódica de 1 y tiene un número atómico de 1. Entonces, originalmente tendría un protón, un electrón y 0 neutrones. ¿Cómo lo sé? Los protones los saqué del número atómico, los electrones los saqué del número atómico y los neutrones los saqué de la resta. ¿Hasta aquí me van siguiendo? Sí. Si a ti te dicen, tenemos un hidrógeno que tiene masa atómica de 2, obviamente su número atómico no ha cambiado. ¿Qué es diferente? Tú lo calculas. Protones, lo sacas directamente del número atómico, es 1. Electrones, no tiene carga, seguramente entonces lo saco del número atómico otra vez. Y la resta me va a decir el número de neutrones. 2 menos 1 da 1. Cuando yo comparo el original, primero voy a notar una cosa. La masa atómica es distinta y luego otra, los neutrones son distintos. Si a mí me dicen, los isótopos son aquellos elementos que tienen el mismo número atómico, sí, efectivamente no ha cambiado el número atómico, pero diferente número de protones, comparo los protones, no ha cambiado nada. Número de neutrones ya cambió. Número de electrones no ha cambiado nada. Los números de electrones, si la respuesta fuera número de electrones, en la pregunta te tendrían que haber estado buscando unos iones. Ajá. Quien cambia el número de electrones son los iones. Quien cambia el número de neutrones son los isótopos. Quien no cambia son los neutros. ¿Vamos bien? Sí. ¿Sí o no? Ok. Entonces, eso tienen que tener en su mente. Neutros, hay equilibrio de cargas, o sea, la suma de sus cargas da 0, o sea, hay el mismo número de protones que de electrones. En los iones se han movido los electrones, en los isótopos se han movido los neutrones y por lo tanto se ha movido la masa atómica. ¿Vamos bien? La Sí. masa atómica la forman el número de protones más que. Yo les he dicho en algún momento en las clases de tercero, les decía, a la masa atómica también se le puede conocer como masa nuclear. Es decir, aquellas partículas que se encuentren en el núcleo son las que derivan en masa atómica. ¿Qué había en el núcleo, muchachos? Lo acabamos de ver hace un ratitito. ¿Qué había en el núcleo? Protones. ¿Y qué más? No. Electrones. En el núcleo, Aldo, te voy a dar un Protones y neutrones. protones y neutrones. Perdón. Si está en el núcleo, entonces, protones y neutrones, ¿qué es la masa? Si yo les digo, la masa es lo que está en el núcleo. ¿Qué había en el núcleo?
Pues protones y neutrones. ¿Están de acuerdo? La respuesta otra vez es la B. ¿Vamos bien? Sí. ¿Sí? Ok. Entonces, fíjense ustedes. Voy a pasar acá abajo, ¿sale? Voy a borrar. ¿Ya hicieron ahí capturas? Sale. Dice, si un electrón salta del nivel 5 al nivel 3 en el modelo atómico de Bohr, ¿qué le está pasando? Voy a dibujar mis niveles de energía. 5. Si un electrón, dice, salta del nivel 5 al nivel 3, ¿qué le está pasando? Ok. ¿Están de acuerdo que estamos yendo de un nivel de mayor energía a uno de menor energía? ¿Sí o no? Entonces, si yo tengo, por ejemplo, que yo estoy en la preparatoria y quiero ir a la universidad, estoy saltando de un nivel de menor a mayor energía, porque yo estoy en la prepa y ahora me quiero ir a la universidad. ¿Qué necesitas? ¿Absorber conocimiento o liberar conocimiento para entrar a la universidad? Absorber. Absorber. Entonces quiere decir que cuando tú saltas de un nivel de menor a mayor energía, lo que haces es absorber conocimiento o absorber energía para estar al nivel. Si yo quiero pasar de la, por ejemplo, de la preparatoria al kinder, tengo que ponerme a estudiar como desquiciada para que aquí en el Isidro Favela de aquí de Tequis me acepten. No. ¿Qué tengo que hacer entonces en ese caso? Mm, Voy a liberar, ¿sale? Entonces, cuando tú vas de uno de mayor a menor energía, liberas. Cuando tú vas de menor a mayor energía, absorbes. ¿Queda claro? En el examen acuérdense de ese ejemplo y en automático encuentran la lógica. No se intenten aprender las cosas de memoria, búsquenle la lógica. Entonces, si yo salto de 1 de 5 a 1 de 3, díganme por favor qué me pasó. El átomo absorbe energía, el electrón se escapa de la acción de atracción del núcleo, el átomo tiende a ionizarse o el átomo emite o libera energía. La última. La última, ¿sale? Vean ustedes cómo las respuestas no vienen así como de, sí, como le preguntaríamos nosotros, por ejemplo, en la preparatoria, ya no les preguntan así allá. ¿Dudas hasta aquí? no. ¿No? Ok, tenemos aquí entonces el caso del uranio y nos están preguntando, ¿cuántos protones y neutrones posee el isótopo del uranio 23392 que se utiliza como material combustible en los reactores? El uranio es 235. En la tabla periódica es 235. Entonces, al final, que haber cambiado de 233 a 235 es exactamente lo mismo. Lo que me interesa entonces es lo siguiente. Tú vas a tomar uranio, lo voy a poner aquí arriba, ¿sale? Uranio. Yo lo voy a acomodar como a mí me sirve. 233 y 92. Me interesan protones, me interesan neutrones y me interesan electrones. Cuando tengas estos dos números que aparecen 233 y 92, ¿cuál eliges como la masa atómica? Entre los dos, la masa atómica siempre será el número más grande y el número atómico siempre será el número chico. Los protones nos van a estar dados por el número atómico. En este caso, no hay carga, entonces decimos que nuestros electrones también son 92. Y siempre los neutrones serán la resta. Entonces, a la hora de que yo resto, están de acuerdo conmigo que 3 menos 2 da 1. Luego 9 para 13 van a ser, según yo, 4. Y luego entonces 1. Estos entonces me van a dar 141. La respuesta tendría que decir que hay protones 92 y neutrones 141.
¿Están de acuerdo conmigo que entonces la respuesta es la A? Sí. ¿Sí? Les voy a decir un truco aquí. Cuando les estén preguntando partículas subatómicas, ya sea protones, neutrones y electrones, descarten todas las respuestas que tengan la masa completa, porque la masa es la suma de partículas. Entonces, a nosotros no nos interesa la suma de partículas, nos interesa saber cuánto tiene cada partícula. Entonces, ¿cuál es el dato que no debe de aparecer en la respuesta 233? Noten, 233, 233, 233. Sin haber hecho un solo cálculo, pudieron haber descartado la respuesta solo sabiendo que la masa nunca, nunca, nunca puede aparecer a la hora de que yo quiero contestar partículas subatómicas. Entonces, en automático quité la masa y por eso me quedé con la primera respuesta. ¿Dudas hasta aquí? ¿No? No. ¿Todo bien? Sí, todo bien. Sí. Ok. Vamos a la siguiente. Elige la opción correcta que relacione las columnas que se muestran a continuación. Vamos a buscar quiénes son los gases nobles. Los gases nobles, a ver, díganme cuál de los incisos corresponde ahí a los gases nobles. Ahorita que subo ahí en la pantalla porque les digo que mi internet está muy lento. Ahí está. ¿Quién es un gas noble ahí? ¿El inciso A, el inciso B, el inciso C o el D? ¿En dónde están los gases? ¿Mm? ¿El B? En el B. Busquen abajo si hay una respuesta que diga 1B. Sería la C, ¿no? La C. ¿No les parece que ya sin leer nada, esa es la respuesta? Sí. ¿Sí? ¿Cómo lo sabemos? Porque no hay otra que aparezca exactamente lo mismo. Esas son las bondades de los exámenes de admisión. No gana el que sepa más, sino que el que sea más listo para contestar. Las universidades no premian a los grandes cerebritos, premian a los grandes analíticos. Eso es lo que quieren las grandes universidades, porque cualquiera se puede aprender las cosas de memoria, pero se le pueden olvidar al siguiente día. En cambio, alguien que sabe analizar lo va a saber hacer siempre. Y entonces esa es la gente que se necesita en el país. Por eso hay tanto problema en los exámenes de admisión, porque la gente no piensa. Solo el 3% de la población se atreve a pensar y son el 3% los que se quedan. Entonces, fíjense ustedes, de todas maneras, metales alcalinos son aquellos que se encuentran en la familia 1. Entonces, si están en la familia 1, tienen que pertenecer, por ejemplo, ahí tendría que estar el sodio, el litio. Entonces, vean, por ejemplo, 2A tendría que ser 1B, 2A, perfecto. Los metales de transición son los que se encuentran como en el medio de la tabla periódica, en donde se hace como de repente una zona más delgada en la tabla periódica. Y ahí tienen que estar el hierro, el cobre, el vanadio, el osmio, todos esos. Entonces, vean ustedes, aparece 3D, efectivamente. Y los metales alcalinotérreos son de la familia 2A. Entonces, ahí tendría que estar el berilio, el magnesio, el calcio, el estroncio, todos esos. Entonces, reviso y efectivamente sí coincide. ¿Dudas hasta aquí? No. ¿No? Ok. Si les llegaran a decir la familia de los calcógenos, la familia de los calcógenos es la familia 6, ¿sale? Es la familia del oxígeno. Si les dijeran la familia de los halógenos, esa es la familia número 7 y es la familia del flúor. ¿Dudas hasta aquí? ¿Lápiz? ¿Todo bien? No, Perfecto. Vamos a la siguiente. De acuerdo con la configuración electrónica 1S2, 2S2, 2P6, 3S2, ¿qué afirmación es correcta? Sin que lean. A mí lo que me interesa siempre es que no se empiecen a confundir con las respuestas porque luego los convencen las respuestas. Yo siempre, esta es mi manera de contestar. Esta es la manera que les enseño a mis alumnos porque a mí me ha funcionado todas las veces. Solo hasta que de plano no tengo idea, leo las respuestas, pero si no, yo las saco por mí misma, ¿sale? Entonces, ¿qué obtengo aquí?
Díganme, por favor, de esa configuración electrónica, ¿cuál es el periodo? ¿Qué periodo es? Es El 3. El 3. Lo sabemos porque está escrito. Es el número más grande que antecede a las letras. Buscamos respuestas que no tengan periodo 3. Entonces, ¿están de acuerdo conmigo que elimino la B? Y están de acuerdo conmigo que elimino la D porque en automático el periodo ya salió cambiado. ¿Sí o no? Sí. Luego, me interesa saber, por ejemplo, a qué familia pertenece el elemento. Vean ustedes cuáles son los electrones de valencia. En este caso, periodo 3, entonces es el más grande. ¿Qué numerito, qué exponente aparece encima de esa S? 2. 2. ¿Cuál es el bloque o la última letra escrita? Pues es la S. Nosotros nos acordamos que si terminamos en S o terminamos en P, la familia es del tipo A. Si terminamos en D o terminamos en F, la familia es del tipo B. Díganme ustedes, ¿de qué tipo de familia es? ¿Familia 2 qué? ¿A o B? Ah, A. Y en automático, entonces, ¿están de acuerdo conmigo que la respuesta, ay güey, es la C? ¿Sí o no? sí. Ujú. ¿Dudas hasta aquí, muchachos? No. ¿No? ¿Vamos bien, entonces? Sí. Ok. Vamos a la siguiente. Me parece que ya es casi la última que voy a tener que contestar. ¿Cuáles de los siguientes elementos pertenecen a la misma familia? Por ejemplo, calcio está... Lo que te tendrías que saber más o menos es por dónde deberían de estar en la tabla periódica. El calcio, muchachos, está en una familia 2, pero el manganeso y el cobre están en familias de transición, es decir, como a la mitad de la tabla periódica. Entonces, esta no es la respuesta. ¿Sale? Luego, magnesio, estaño. El estaño está hasta el otro lado de la tabla periódica. Si tienes dudas, fíjense lo que van a hacer. O sea, esto ni siquiera es de memoria. Lo que yo haría en un examen de admisión de esta naturaleza sería lo siguiente. Permítanme un momento. Vas a la tabla periódica del examen y te fijas. Solamente basta con eso. Me dicen, cobre, déjenme aquí, creo que tengo una. ¿Cuál era el de aquí? Era calcio, magnesio y cobre. Calcio y manganeso, vean ustedes, están totalmente diferentes. Entonces ese ya fue. ¿Están de acuerdo? Sí. ¿Sí o no? La siguiente es magnesio y estaño. Fíjense, el magnesio va a estar en la zona azul y el estaño está hasta el otro lado. Entonces, obviamente no son parte de la misma familia. Potasio, rubidio y cesio tendrían que estar en la misma columna. Potasio, rubidio y cesio. ¿Son de la misma familia, sí o no? Sí. Sí. Entonces, ¿qué fue lo único que hice? Ir a mi tabla periódica. El examen tiene una tabla periódica. Las familias están exactamente en la misma columna, muchachos. Las familias son de la misma columna. Entonces, si estás en la misma columna, eres de la misma familia. Si estás en la misma fila, o sea, de manera horizontal, eres del mismo periodo. ¿Dudas hasta aquí? ¿No? No. Ok, entonces, ¿tienen alguna duda hasta este momento? ¿No? ¿Todo bien? No, todo bien. Perfectísimo. ¿Cuándo son sus exámenes de admisión? Creo que después, creo que en mayo. En mayo. Ujú. Bueno, trataremos de avanzar lo más rápido que se pueda porque son muchos temas y sinceramente no creo que solo con los viernes nos ayudemos. Entonces ya veremos una forma, ¿sale? Lo que me gustaría a lo mejor que hicieran es que, por ejemplo, para los días viernes, que es cuando nos vamos a ver, que hayan contestado estos sets de preguntas que yo les mandé. Por ejemplo, ver si alguna de esas les cuesta trabajo y con esas trabajamos. ¿Qué les parece?
Sí, Oli. ¿Sí? Va que va, pues nos vemos entonces el próximo lunes, muchachos, que descansen, que tengan bonito día. Bye. Sería este Hasta luego, miércoles Oli. porque no hay clase. Gracias, Oli, igualmente. ¿Por qué no hay clases el lunes? No sé, algo Un así, puente. ¿Por Beni? creo. Ya ¿O sé, porque se ahorita. celebra la pandemia? Igual. Entonces, ay no, hace un año sucedió la tragedia casi. Bueno, nos vemos, que tengan buen día y bonito fin de semana. Cuídense mucho. Adiós, Oli. Adiós.